de in- la última capsulita de aprendizaje del día. Eh, Vamos a revisar primero en el chat, por favor, quiénes están llegando, me cuenten quiénes están llegando hoy por primera vez. Yo aquí ya veo a unos que están muy juiciosos desde la primera clase, pero siempre es bueno saber quiénes llegan por primera vez. Mi tocaya Alejandra desde Medellín, buenas noches. ¿Ya habías estado en las otras clases o hoy llegas por primera vez? Primera vez, que vengo viendo grabaciones. Ay, qué bien. Bueno, interesante que ya hoy puedas estar en vivo y en directo para que puedas hacer tus preguntas, interactuar. Es muy importante que aprovechemos estos espacios para poder intercambiar nuestros conocimientos. ¿Sí? Súper. Bueno, ¿quién más? Todos los demás entonces ya son viejos amigos de la formación de juego, infancia y sabiduría emocional, entonces, supongo. Perfecto. ¿Me actualizan, por favor, también los lugares desde donde me están viendo y escuchando? Ya sé que hay una compatriota por aquí de Medellín. ¿De dónde más? De Lima, Perú. Nahuitza, tú estás en Perú. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Primera vez, Mariana. Súper. Entonces recuerda ver las grabaciones para no perderte el contexto, ¿no? Venezuela, Mérida. María, bienvenida. New York. Bien, estás una hora adelante, ¿no? Allá ya son las 8:13. Kaylee desde Venezuela. Súper. Hola, buenas noches desde Cali, ve, donde puedo ver grabaciones anteriores. Ahorita Dina les va a compartir el número para que puedan integrar ahí seguramente un equipo y puedan acceder a toda la información. Si se animan a certificarse, van a tener las grabaciones, los materiales, las referencias, todo para que sigan profundizando en este conocimiento. Desde Bolivia. Bien. Estoy en Misión Amazonía. Uy, eso es un juego bien interesante, la selva. Muy bien. Desde Guatemala, súper. Bueno, muchísimas gracias por compartir, por estar acá. Invitación muy, muy cordial, de verdad, a que estén presentes, a que abramos nuestras cámaras. Ya saben que es importantísimo activar nuestro sistema nervioso ventral y eso se da por la mirada, por el poder ver los movimientos del que está hablando, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad, háganlo. Háganlo que realmente es una experiencia diferente el poder interactuar. Listo. Entonces vamos a continuar ya con nuestra tercera sesión de esta formación. Aquí está como mi presentación para que los que están llegando por primera vez se hagan una ideita de quién está por acá hablándoles. Ujú. Ahí abajo está mi WhatsApp. Ustedes ya saben que también pueden contactarme, sobre todo en estos temas que estamos descubriendo durante esta formación, de poder ser un buen referente emocional para los niños que estamos acompañando. Entonces, yo también hago procesos individuales y vamos a continuar con un recorderis de que durante toda esta formación hemos estado buscando al duende en nosotros. Ayer me gustó muchísimo que varios al despedirse, prácticamente lo que me dijeron en pocas palabras fue encontré mi duende, porque estaban manifestando emoción, ¿sí? Como que realmente estaban conectando con muchas
digamos, manifestaciones emocionales. Entonces, eso es encontrar al duende. Y lo hacemos de maneras muy sencillas, no necesitamos hacer algo así como muy elaborado, sino sencillamente lo vivimos en un instante cuando hicimos esa rima con movimiento. Sí, un movimiento muy sutil, muy sencillo. Cuéntenme quién siguió curioseando por ahí por las plataformas online, algo más sobre Tamara Chubarovsky, o quién ensayó la rima, quién la pudo hacer hoy con sus grupos de niños, alguien que haya empezado ya a poner en práctica o todavía no. No, Uitza, no, ok. Igual. Yo quiero hoy aportarles algo adicional frente a estas actividades de juegos de rimas con movimiento. Y es que, si ustedes se fijaron ayer, yo simplemente lo solté, no tuve ninguna intencionalidad de decirles exactamente cómo hacer, apréndanse la letra. Y de la misma manera se hace con los niños. Nosotros no tenemos la intencionalidad de decirles frase por frase, repite, repite y hasta que te la sepas, no, porque el objetivo de estas actividades es encontrar el disfrute. Entonces, la misma maestra, o si eres una madre jugando con tu hijo, la intencionalidad es que tú te diviertas, que tú juegues contigo, con cada una de las partes de tu cuerpo y entonces, en ese disfrute contigo, el niño se siente totalmente conectado y él por instinto va a empezar a imitar y de repente empieza a retener. Va a empezar a retener porque, por supuesto, tú eres un referente emocional y no necesito enfocarme en que él lo aprenda. Él lo va a aprender, ¿cierto? De una manera muy natural. Clave, la repetición. El cerebro aprende repitiendo y cada vez más cuando repetimos es una experiencia diferente. No solamente porque estamos en un momento diferente, sino también porque mm, puedo yo estar tratando de experimentar intencionalmente algo diferente. O como guía, quiero también conectar con algo diferente en el niño. Entonces, de repente puedo hacer un cambio y el niño va inmediatamente a cambiar su foco de atención y decir, ¿qué pasó acá? Acá hubo un cambio. Y entonces logro que conecte conmigo desde el cambio, desde el movimiento. Entonces, para modelar un poco y para empezar a activar nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, vamos a hacerlo para empezar la clase de hoy. Y atentos porque voy a hacer un cambio. Entonces, a ver cómo lo recibimos. Hoy me voy a poner de pie. Entonces, los que tengan ahí un espacio adecuado también pueden ponerse de pie. Yo creo que eso. Ahí me corto un poquito la cabeza, pero lo más importante es que tengo ganas de conectarme conmigo misma. Ya ha pasado un día largo de trabajo, entonces vamos a relajarnos. Respiramos, nos sentimos. ¿Cómo estamos en nosotros? Si estoy caliente, si estoy fría, si estoy adolorida, ¿qué estoy sintiendo? Y ahora empiezo a divertirme. Un pollito pequeñito pía, pía y pía. Salta con una patita sola, pica con el pico palomitas. Lo que se hace con una mano, se hace con la otra. Un pollito pequeñito pía, pía y pía. Salta con una patita sola, pica con el pico palomitas. Muy bien. Fíjense que este ejercicio tan sencillo está realmente detonando muchísimos estímulos en el niño. Y ya cuando utilizamos todo nuestro esquema corporal, no alcanzamos a ver el montón de conexiones que se están haciendo acá, ¿sí? Y mucho de nuestro sistema ventral con el que empatizamos, con el que nos comunicamos. Particularmente para lo que me decían algunas personas ayer con temas de lenguaje, estas rimas ayudan muchísimo a que los niños
pongan su atención en cómo estamos produciendo los sonidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Se activa esta zona de nuestro cuerpo, es decir, la voz no sale tan visceral, sino de acá, es una voz delantera. Y recuerden que las consonantes, entonces hacemos un esfuerzo o un foco atencional en que suenen, vibren, hagan la presión en el paladar dependiendo de la letra que estamos pronunciando. Porque si estamos con niños que están empezando a adquirir un lenguaje, eso va a llamar muy notoriamente la atención en ellos. Cuando dejo floja mi fonación, ¿cierto? Mi articulación, totalmente el cerebro está desinteresado. Cuando yo vibro, eso como que llama la atención. ¿Qué estás haciendo? Y de repente, a punta de repetición, el niño comienza a imitar los sonidos, le parece muy divertido. ¿Mm? Entonces, la idea es que este ejercicio puedan empezar a compartirlo con algún niño cercano o si están en su jardín, en el lugar donde están acompañando niños, pónganlo en práctica y sobre todo gocen ustedes y observen qué pasa con los niños muy desprevenidamente, que ellos no se sienten realmente que tú los estás evaluando. Simplemente observa, hay quien está, no, está aislado, quien de repente no coge ni una, nada, hace todo desordenado, pero eso es información para ti que no se debe corregir. La intención no es corregir cuando el niño dijo otra frase diferente, no, no se corrige, simplemente se observa y se va mirando cuáles son las reacciones del niño, la manera de estar mientras hace su juego, ¿vale? Y sentimos en el cuerpo, ¿no? Cómo se libera energía, cómo nos activamos y empezamos ya a estar listos para escuchar qué más es lo que nos van a decir hoy. El día de ayer eh, les presenté esta tablita con la intención de que empezáramos a tener un panorama mucho más nutrido de diferentes juegos que podemos hacer incluso desde el momento del nacimiento del bebé. Entonces, cuando hablamos del juego de sensorial y de cantar nanas o rondas, como en este caso, estamos desde el día uno ya haciendo una estimulación o estamos propiciando ese apego seguro del que hemos estado hablando ya durante estos días, ¿sí? Entonces, miremos cómo el cerebro, desde ese sencillo juego, muy, muy simple, muy poco estructurado, ya está generando muchos cambios en el cerebro, en la estructura cerebral del niño. Eh, Desde los 6 a los 12 meses es importantísimo empezar a estimular más los sentidos. Entonces hablamos de golpear objetos, arrastrar juguetes, ellos instintivamente empiezan a hacerlo, ¿sí? Y hay un juego que los bebés entre los 6 y los 12 meses disfrutan mucho y yo creo que hemos subestimado su poder en cuanto a la estimulación del sistema nervioso, que es el cucutrás. El cucutrás es ese juego que hacemos instintivamente las mamás y es en el que ponemos una cobijita, nos escondemos detrás y cuando quitamos le decimos cucú. Usualmente los bebés responden inmediatamente a ese jugueteo, a, a esa actividad de diversión con risa. Y ahí podemos empezar a darnos cuenta que algo estamos haciendo muy bien porque la risa es una de las primeras manifestaciones de inteligencia en los bebés. Entonces, fíjense, sin tener aparatos especiales para estimulación sensorial, con ese, de hecho, se han hecho escaneos, como el cerebro se ve tan estimulado que se ilumina en toda la zona del cerebelo, acá en la parte de atrás. Y también en la corteza visual y prefrontal incipiente, que es pues la corteza que apenas empieza a hacer sus primeras conexiones, por eso se le dice incipiente, pero es tan importante porque desde ahí es donde empezamos a generar la habilidad del niño de anticiparse para atender. Fíjense que cuando llegan a preescolar y queremos empezar a desarrollar eso,
y no se ha hecho antes, pues claro que vamos a tener un recorrido un poco más difícil, ¿no? Pero cuando hemos estado atentos de generar a través de estas actividades anticipación y atención, pues al niño le va a quedar más fácil adaptarse al entorno escolar. Ya desde los 1 a 2 años empezamos a incluir unos juegos funcionales y de imitación. Estos rondas con movimiento ya son juegos de imitación, ¿sí? El mismo juego del cucutraz es imitación desde antes. Em, la imitación, pues le da mucha seguridad al niño porque en realidad el ser humano, todo lo que hace a lo largo de su vida, parte de esa base de haber visto a alguien más, a alguien que amaba o a alguien que le daba confianza hacerlo. Entonces, por eso lo repite. De ahí que sea muy importante que nosotros estemos muy atentos a qué estamos expresando, qué estamos realmente haciendo de manera muy desprevenida. Y entonces empezamos a generar unos modelos de pronto un poco riesgosos para el crecimiento del niño. La imitación de sonidos de animales, el jugar con agua, es un juego muy importante en esta etapa. El desarrollo motor grueso y fino en ese momento de la vida, imagínense sin ponerle todavía ningún crayón, ningún marcador, pero ya estamos generando una predisposición para la escritura y para los movimientos gruesos, el lenguaje inicial y nuevamente el vínculo social. A nivel de cerebro, ¿qué se está impactando allí? El área de Broca y de Wernicke, que son dos áreas que se encuentran en diferentes lóbulos, pero que trabajan en conjunto para poder desarrollar esa habilidad tan compleja que es la del lenguaje, ¿sí? Entonces, fíjense cómo podemos con actividades muy sencillas empezar a generar habilidades muy complejas que van a estar presentes durante el ser humano toda su vida. El desarrollo de la corteza motora y los circuitos de las neuronas espejo. Frente al tema de las neuronas espejo, las investigaciones últimamente han estado muy avanzadas, ¿no? Antes no se escuchaba hablar de las neuronas espejo y ahora se habla mucho al respecto. De hecho, se encontró que eso que les contaba de Federico García Lorca, que hablaba mucho de un duende y un duende que despierta al artista en las personas, a nivel de estudios neurocientíficos, resultó ser las neuronas espejo, ¿sí? Eso que se conmueve en el público cuando el artista está haciendo su arte, ese duende en realidad es el trabajo de las neuronas espejo que llegan a conectarse tanto con lo que está haciendo la otra persona de una manera tan excepcional que se conmueve y tiene ganas de replicarlo de alguna manera en su cuerpo. Entonces es capaz de, aunque no sepa tocar el piano con la maestría que lo está haciendo el músico que nos está deleitando en su obra, yo soy capaz de sentir la emoción que él siente al tocar las teclas. ¿Sí? Entonces, ¿qué han hecho? Ponen sus aparaticos aquí para hacer sus neuroimágenes y lo que se encuentra es que se están activando las mismas zonas y las mismas redes cerebrales en el que toca que en el que está presenciando el acto. Y eso es maravilloso, fue un gran descubrimiento. ¿Sí? Podrías nunca llegar a tener el talento de alguien, pero puedes llegar a sentirlo, simplemente por la empatía que te permite sentir las neuronas espejo y miren lo importante de la estimulación desde los de 1 a 2 años de edad. Bien. A ver. De 2 a 3 años empieza lo que a mí más me encanta del juego, que es el juego simbólico emergente. Entonces, yo sé que desde tiempos atrás, siempre el ser humano ha tendido a replicar oficios, por ejemplo. Entonces, los jueguitos de té, las cocinitas, los bebecitos, yo creo que todos hemos tenido en nuestra infancia el bebecito típico que nos gustaba cargar. Y
hacer juegos de roles, lo que hablábamos ayer. Yo hago de doctor, hago de bombero, hago de profesor. Muchos de ustedes, no les dudo que de pequeños jugaban a ser el profesor o a ser la mamá. Y entonces ahí lo que se estaba dando era una activación de tu corteza prefrontal, que ya hablamos ayer, algo sobre cómo incide en la capacidad de planificar. La corteza temporal, que es la que nos permite mantener una memoria de nuestras experiencias con las cuales pues vamos a gestionar nuestras decisiones para toda la vida. Y el sistema límbico, que es el sistema de las emociones o de la empatía. Muy bien. A ver, ¿cómo estamos? ¿A alguien le surgió una idea, una pregunta? ¿Alguien me ha escrito por el chat? No, están silenciosos. Perfecto. Entonces vamos a continuar con las siguientes edades, que también ayer me dijeron que habían varios trabajando con edades más avanzaditas del desarrollo. De los 3 a los 5 años, entonces tenemos un despliegue aún más grande del juego simbólico, ya un poco más complejo, en donde ya se ejercen unas reglas que ellos mismos van diseñando dentro de sus juegos. Son simples, pero son el inicio de lo que puede llegar a ser el civismo, los comportamientos sociales. Entonces, ¿cuáles son esos juegos? Juegos en los que los niños tienen la posibilidad de disfrazarse, de inventar historias, los títeres, no solamente que vean títeres, sino que ellos manipulen títeres y también le creen diálogos y creen juegos. Y los juegos de mesa sencillos también representan esa expresión simbólica. Muchos de los juegos de mesa iniciales ya están permitiendo ejercer unos roles que se ven luego en las interacciones sociales. Entonces, eran esa habilidad de la creatividad, de la planificación, de la flexibilidad cognitiva. Y la flexibilidad cognitiva sí que es importante para el tema del desarrollo emocional, porque cuando vemos personas intransigentes a las cuales les cuesta generar cambios, podemos sospechar que hay un área de su neurodesarrollo y de sus funciones ejecutivas, que es la flexibilidad cognitiva, que no se desarrolló lo suficiente. Y entonces necesita hacer conscientemente ejercicios en los que las cosas cambien repentinamente y pueda aceptarlo y pueda adaptarse a ese cambio. ¿Sí? Entonces, nosotros como adultos siempre vemos por ahí vestigios de cosas que quedaron como medio pendientes, ¿no? Entonces, lo interesante es que decidimos ser maestros o padres y entonces eso nos lleva a mirar en qué estado está mi desarrollo de diferentes áreas porque voy a ser un modelo de imitación, ¿verdad? Entonces, nuevamente, desarrollo de la corteza prefrontal, de la corteza parietal y la integración multisensorial. Entonces, fíjense lo importante de los niños que les gusta el disfraz, que les gusta ponernos a nosotros en sus propias historias y nos llevan a veces muy de la mano en unos roles que no todos estamos con la facilidad de desarrollarlos. Como les decía ayer, a mí me costó muchísimo porque yo no desarrollé eso en mi infancia, pero vine a trabajarlo con mis hijas. Y entonces era súper incómodo para mí interpretar algunos roles que ellas se inventaban, pero justamente el cuestionarnos sobre qué labor estoy haciendo como madre, como cuidador, pues me lleva a moverme de mi zona de confort y empezar a conquistar esas áreas en mí. Y también pues llegan los niños a eso, ayudarnos a los adultos a crecer, porque para nosotros es más difícil seguir creciendo en esos aspectos, ya que estamos ocupadísimos con producir en el trabajo, con tener una vida muy seria y muy limitada, ¿no? Entonces, cuando tenemos niños a nuestro alrededor, sabemos que alguien que nos quiere mucho por allá en algún otro lugar del universo
nos está diciendo, ven, aprende, aprende esta área que tienes pendiente, te pongo estos niños, te pongo estos hijos para eso, para crecer. Ahora, de los 5 a los 7 años, encontramos ya la aparición del juego cooperativo y de construcción. Muchas veces queremos anticipar esto, ¿sí? Entonces, como que con la intención de que nuestros niños sean sociales, de que se comuniquen, entonces muchas veces queremos siempre intégrate y ven y con los amiguitos. Tenemos que tener la paciencia de que cada cosa se da en su momento. Entonces, la mejor etapa en la que ya pueden ellos desarrollar juego cooperativo es en esta, que es justo cuando ya están en su etapa preescolar, ¿no? Digamos, preescolar y ya iniciando primaria. Entonces, los juegos de equipo, las construcciones con Lego y las búsquedas del tesoro, en todas sus versiones, ¿no? Porque hay búsquedas del tesoro de muchas formas. Entonces, que no solamente pueden darse en la clase de educación física o en el descanso, sino que en ciencias podemos generar juegos cooperativos, juegos de construcción, búsquedas del tesoro. ¿Sí? Esto no es simplemente tarea de las profesoras de educación física, ¿no? De cuerpo, de movimiento, no, esto es algo que todos los maestros y todos los padres debemos propiciar también en cierta medida en nuestras casas. Vamos a desarrollar la habilidad de trabajo en equipo, resolución de problemas, autorregulación. Y además aquí, como ya empezamos a interactuar con el otro, se empieza a generar la capacidad de responder a la corregulación. Y es donde ya alguien me quiere poner una regla en este juego, cómo llegamos a acuerdos, ahí empieza. En nuestro cerebro lo que va a pasar con ese tipo de juegos es que se activan redes frontoparientales, que son las que ayudan a generar estrategias para la resolución de problemas. Entonces, fortalecemos la corteza cingulada anterior también, que es la toma de decisiones. Entonces, van muy unidas. Para que yo pueda resolver problemas, necesito implementar una toma de decisiones. Y las decisiones que toman los niños a esa edad ya son excelentes ensayos de lo que va a pasar a lo largo de su vida. De los 7 a los 9 años, ya parece el juego más reglado y estratégico. Aquí ya hay un poco más de presencia incluso del adulto. Eh, en el otro no es, en las otras etapas no es que no haya presencia del adulto, pero es una presencia diferente, ¿no? Aquí ya empezamos a introducir más lo que son las normas sociales y los juegos de mesa complejos, deportes en equipo, laberintos, todo esto que motive a generar estrategias, ¿no? De resolución. Desde este tipo de juegos estamos desarrollando el pensamiento lógico, tolerancia a la frustración, porque de hecho deben haber propuestas de juegos difíciles, ¿sí? Eso está bien, porque claramente no todo vamos a poderlo resolver, no tenemos información para resolver todas las situaciones que se nos van presentando. Entonces está muy bien que un juego genere frustración, ¿no? Está bien que un juego genere eh, una sensación de tristeza o de desconsuelo un poco. Y ahí es donde nosotros como adultos, como acompañantes, vamos a ser muy importantes, porque no vamos a animarlo para que cambie su estado de ánimo, sino vamos a acompañar lo que hay. Veo que estás frustrado. Tal vez podemos intentarlo más adelante cuando te sientas mejor. Y entonces se le invita es a que en este momento, que está un poco bloqueado seguramente por la emoción, entonces pueda descansar, que es lo que se necesita. El sistema nervioso está alterado, necesita un descanso, relajación y eso sí, volverlo a intentar, porque claramente él va a tender a no repetir la experiencia porque le generó esa emoción. Pero nosotros que sabemos lo que significa, entonces vamos a ofrecerle intentarlo de nuevo cuando su estado de ánimo cambie. Y esa es la clave, ahí está la diferencia. No que el niño siempre esté feliz jugando.
que a veces es como la ilusión de los padres y de los maestros, que los niños siempre estén alegres y no es necesario eso. Se activa nuestra corteza prefrontal, dorsolateral, el hipocampo, que es tan importante para el desarrollo de la memoria, y la coordinación motora fina. De los 9 a los 12 años, entonces ya es importante generar el juego de creación, estrategia y colaboración. Se potencia mucho más lo que empezó desde los 5 años, ¿no? Y aparece una de las herramientas más importantes que puede haber dentro de los juegos, que es el teatro, ¿sí? Particularmente los niños que han sido más sobreprotegidos, que son más introvertidos, les va a costar, sí, les va a costar eso, jugar a, ¿qué tal si hoy eres tal personaje? Va a costar muchísimo, pero necesitamos insistir en que se den la posibilidad de interpretar roles, de pensar en proyectos de construcción de cosas que tal vez solamente existen en mi mundo de fantasía, pero ¿cómo sería si yo me diera la oportunidad de construir eso que tengo allá en mi mente y pasarlo a la realidad? Y por supuesto los juegos de rol que implican narrar, relatar, ¿no? Mm, Estamos con esto promoviendo la planificación avanzada, el pensamiento crítico, la cooperación, la expresión de identidad, y estamos ya refinando redes ejecutivas que ellas se van a seguir desarrollando por ahí hasta los 25 años. ¿Sí? Hasta ahí todavía siguen dándose unas transformaciones impresionantes que incluso cambian la forma del cerebro. Entonces, sabemos que es un proceso que vamos a darnos el tiempo y la paciencia de que cada uno va a tener su ritmo, pero paciencia no significa cruzarme de brazos y esperar. Sí, no, la paciencia implica que yo veo una situación que en este caso podría ser demora. Esto todavía no ocurre, ¿cierto? Entonces, voy a observar cómo está impactando esto en el niño, si le está generando frustración, si le está generando vergüenza, si le está generando retraimiento, ¿sí? Y entonces voy a ofrecer un poco más de actividades que le ayuden a explorar estas áreas que en realidad si le activan vergüenza o miedo, pues es porque claramente está respondiendo a algo que en el pasado fue una amenaza. Entonces, incomodarlos un poquito es amarlos también. Entonces, eh, con este tipo de actividades creativas, estratégicas y colaborativas, seguimos refinando esas redes que van a seguir hasta los 25 años y que determinan procesos de autorregulación, de empatía social y moral. Vamos a ver cómo estamos. ¿Están activos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Hay alguna pregunta? Mándenme algo, una carita, ya que no me abrieron cámara. Entonces sean compasivos con mi cerebro. Viejo Itzhak, gracias. Mi cerebro también necesita esa retroalimentación. Sigue formándose, ya se me cerró un poco la posibilidad de la velocidad con la que se iba armando toda esta estructura prefrontal, pero sigo con la intención de seguir construyendo, aunque sea más demorado que mis primeros 25 años. Hola Erika, buenas noches, gracias por interactuar. Bueno, entonces, eh, esta tablita es muy importante que la puedan tener a la mano como para darse ideas incluso en su planeación de clases, en alguna actividad que quieren, tal vez vivir en familia y entonces recuerden, ay, ahorita a él le conviene mucho esto y entonces generar un momento simplemente intencionado, ¿no? Y en el que tú también quieras, pues, disfrutar de tu hijo, de tu hija, de tu estudiante, ¿vale? Vamos a pasar ya a un siguiente tema
que sí continúa con el hilo de lo que estamos hablando aquí de juego, sabiduría emocional e infancia, pero que tiene un matiz un poco diferente. Entonces, quiero que estén muy atentos porque tal vez es una información que tal vez es a la que tenemos menos acceso porque es una información un poco más controversial, digámoslo así, y que tiene que ver con los arquetipos infantiles. El primer día, varios de ustedes me dijeron, ¿qué es eso? Como que yo quiero saber de qué se trata. O como que sí me interesa un poco introducir esta información nueva. Entonces, eh, los arquetipos infantiles y herencia emocional es un tema que particularmente seleccioné porque tiene que ver mucho con la autorregulación como adultos para acompañar infancia. Cuando escucharon por primera vez en la vida o acá la palabra arquetipos, ¿ustedes con qué lo relacionaron? Cuéntenme por el chat. ¿Con qué relacionaron esto de arquetipos? ¿Con modelos? Ujú. ¿Quién más? Creencias o patrones que tenemos. Gracias, Romaira. Muy bien. Estudios de la personalidad, Dinora. Muy bien, gracias. Así es, tiene que ver un poquito con todo lo que están ustedes contándome. Aquí hay más información, estadios de la personalidad, patrones establecidos. Ujú. Eso, vamos bien y nos vamos enmarcando por dónde es. Voy a hacer entonces algunas precisiones al respecto. Y es, la psicología se ciñe bajo las técnicas o los protocolos del método científico, ¿sí? Como ciencia se, se entiende con este tipo de metodología. Sin embargo, como en todas las áreas pasa, hay personas curiosas que quieren explorar nuevos métodos, nuevas técnicas, información nueva, simplemente por observación del mundo. Entonces, cuando estamos tratando con filósofos, sociólogos, antropólogos que se centran tanto en el ser humano y su interacción con el mundo, pues no se limitan simplemente a lo que se ve, es medible como lo hace el método científico. Entonces hay una corriente de psicólogos que lo estudia desde la psicología analítica, ¿sí? El psicoanálisis, que tiene mucho que ver con el estudio de la fenomenología o el fenómeno. ¿Qué es esto? Pues hay fenómenos que no se pueden explicar a través de las mediciones científicas, pero que sí las viven las personas en diferentes momentos de su desarrollo. Tienen interacción con fenómenos que no se pueden explicar, por ejemplo, los sueños. ¿Sí? Los sueños han sido ampliamente estudiados, pero desde el método científico como que a veces nos quedamos cortos para entender de qué se trata realmente, cómo es que en un sueño yo puedo volar, puedo cambiar de tiempo, de lugar, eh, y además puedo incluso recordarlo después o mejor aún, mientras estoy en ese sueño, por ejemplo, mis signos vitales realmente cambian y es como si estuvieran viviendo la experiencia en realidad. ¿Sí? Y eso se escapa un poco a las mediciones que hace el método científico. Entonces, hay una corriente psicológica que dice, bueno, y si lo estudiamos desde lo que relata la persona, desde cómo vive esa experiencia y cómo también cada persona le da una significación desde lo simbólico, ¿sí? Porque desde la infancia tenemos esa habilidad de buscarle significados a todas las experiencias que tenemos representadas en los objetos a nuestro alrededor, personajes, ¿no? Entonces, lo simbólico tiene un lugar importantísimo en el aprendizaje, en el desarrollo de nuestro sistema nervioso central
pero no se explica del todo, ¿no? Desde las corrientes, digamos, más, como más fuertes desde la rigurosidad científica. Miguel nos habla del sol, el sol que representa el padre y la tierra como la madre, correcto. Esos son los arquetipos. Y desde civilizaciones muy antiguas, ustedes saben que siempre ha habido esta representación, ¿no? Para el ser humano, padre y madre es un arquetipo muy, muy importante, es fundamental en todo su proceso y trata de buscar símbolos. Ah, el padre como el sol, porque es grande, porque tiene fuerza, porque calienta, porque provee, ¿sí? Y la tierra como esa madre buena que nos da alimento, que nos da la posibilidad de emocionarnos, ¿no? Con todos los colores, sus formas. Y eso fue lo que estudió particularmente la psicología analítica, ¿no? Cómo a pesar de que el ser humano ha cambiado tanto en las ropas que viste, en los hechos que va viviendo, siempre se mantienen unas representaciones que además ni siquiera son culturales, son universales, ¿sí? Entonces, estas personas dicen, ¿y por qué no? ¿Por qué no empezar a estudiarlas? Sobre todo como un medio de mejoramiento humano, ¿no? No dejarlas excluidas simplemente porque no las entendemos, sino que se dan a la tarea incluso de ser muy criticados por ello. Y los arquetipos siempre han estado allí, desde el inicio de la humanidad. Entonces, ¿qué se explica desde la psicología analítica o el psicoanálisis? De quien hay que decirlo, uno de los principales precursores es Carl Jung, y él particularmente empieza a incorporar mayor teoría sobre el inconsciente colectivo, ¿no? El inconsciente colectivo es justamente esto que estoy diciendo. ¿Cómo es posible que al transcurrir tantos miles de años de desarrollo de la humanidad, para el ser humano ciertos símbolos sigan siendo vitales, los siga incorporando, los siga trayendo a su experiencia? Pero estos símbolos y estas representaciones pues tienen una incidencia en la manera como interactuamos, como estamos, ¿no? Y dice Miguel, y muchas de las enfermedades tienen que ver con los arquetipos que tenemos arraigados. Así es, eso mismo lo han explicado estos teóricos de este tipo de psicología. De hecho, este tema del espíritu, imagínense tratándolo desde las metodologías más científicas, ¿no? Se salen de todo interés científico, pero no podemos negar que el cuerpo tiene una dimensión que lo anima, que lo inspira, ¿cierto? Y que cuando se hace una autopsia, pues no se ve el espíritu, pero toda la vida la persona vivió brillando a través de su espíritu. Entonces ellos dijeron, pues sí, lo vamos a estudiar y vamos a tratar de explicarlo desde como nosotros lo estamos documentando, porque eso es lo interesante. Aunque no podían hacer pruebas en laboratorio como tal, sí utilizaron la observación, la conversación, la escucha de los relatos y documentar, sistematizar. Entonces hay mucha información al respecto que claramente pues muchas veces no se divulga porque lo simbólico para el ser humano muchas veces está muy sesgado, ¿no? Porque parece ser el cuento de hada, como que son cuentos chinos, dicen por ahí, pero existe la investigación al respecto. Bien, ahora, Jung también habla de la individuación como uno de los mayores propósitos de la existencia humana, es llegar a identificarse en ese soy como algo que tiene toda la vida para descubrir, ¿sí? No es una pregunta para torturarse ni para desesperarse, sino que desde una comprensión amplia de que somos seres muy complejos, pero a la vez muy simples, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo simple? Saber que no hay nadie igual.
que cada uno de nosotros tiene una mezcla de muchos componentes que nos hacen únicos. Podremos ser parecidos en algunos rasgos, pero cada uno desde su individualidad ofrece un servicio al mundo, ¿sí? Está aquí para ofrecer un servicio que nadie más puede ofrecer. Tú puedes ser maestro y al lado en tu salón hay otro maestro, se dedican a lo mismo, pero no van a transmitir la información o la experiencia de la misma manera simplemente porque cada uno es un individuo muy diferente. Entonces, cuéntenme ustedes cómo sienten esta información. ¿Alguna vez se han preguntado por este tema? Sobre todo en educación, ¿no? ¿Qué implicación tiene lo espiritual? ¿Qué implicación tienen los fenómenos? ¿Cómo construimos esa individuación en los niños? ¿Cómo el juego tiene que ver con esto, sobre todo? ¿No? A ver, cuéntenme ideitas por acá por el chat. A ver, no sean tímidos. Bien, voy a ver quién escribió por acá. A través de la observación en las diferentes actividades que el niño realiza, podemos apreciar sus individualidades. Sí, y podemos, eso que dices, correcto, apreciar sus individualidades, pero también podemos apreciar eh, algunos, sobre todo, cuál es el arquetipo que está reproduciendo y que, claro, le está ayudando a construir su individualidad, pero todavía no es su individualidad, está en un proceso, ¿no? De hecho, nosotros como adultos todavía estamos en ese proceso y estamos interpretando unos roles arquetípicos que han estado siempre muy latentes en la humanidad. Por eso se han creado los mitos, se han creado pues las mismas religiones desde sus cosmogonías, ¿no? Están mostrándonos siempre unos arquetipos muy claros, ¿no? El del bueno de la película y el malo de la película, ¿cierto? Ahí hay dos arquetipos muy claros, como eh, un ángel y un diablo, por ejemplo, ¿sí? Y si uno mira, siempre en los medios en los que se va moviendo están, hay alguien muy bueno y hay alguien muy malo que quiere destruir al bueno. Y se representa también en el cine, ¿no? Entonces, esos arquetipos que nos acompañan desde la época de las cavernas son los que nos podrían interesar aquí en el desarrollo del niño. Cómo están desarrollándose de una manera, pues, particular y hay que ayudar a crecerlo. Miguel nos dice, la fenomenología es una gran herramienta que nos amplía la manera de cómo vemos al mundo y entendemos con mayor claridad. Pues a mí me alegra mucho que lo concibas de esa manera, porque como maestros claramente necesitamos ampliar mucho la mirada. Y nosotros en nuestras formaciones, pues somos educados mucho desde los estudios rigurosos, lo que prueba la academia, la ciencia, pero muchas veces, y entiendo por qué, por responsabilidad, nos alejan de esta otra línea de la información y de la investigación. Y es algo tan riguroso, solo que no es validado científicamente, pero es muy riguroso, ¿sí? Y además de alguna manera es muy contemplativo porque se basa mucho en la observación, en una observación mucho más interesada de mirar no solamente lo de afuera, sino a profundidad, ayudarte a descubrir cómo es el significado de la educación, ¿no? Educere, sacar de dentro, no es depositar, es que salga de ti. Entonces, la fenomenología es una gran manera para eso, para educar, porque es sacar lo que hay allá adentro. Bien, muchas gracias. Entonces, eh, hay una teoría muy interesante también, que es la teoría ecológica de Uri Bronfenbrenner.
que habla de el ser humano como un sistema. Entonces, yo la traje porque quiero que ubiquemos un poco el tema de los arquetipos dentro de esta concepción, ¿sí? Entonces, resulta que hasta donde hemos estado nosotros trabajando mucho en nuestras sesiones de estos días, pero también en la educación como tal, siempre trabajamos solo esta dimensión, niño, que por supuesto nos debe interesar, ese individuo. Pero es que ese individuo no llega a ser ese individuo si no tenemos en cuenta que está contenido dentro de otros sistemas más grandes, ¿no? Entonces, el microsistema, que es el entorno inmediato del niño, entonces sus padres, su familia y el colegio al inicio, como que esos son los sistemas más inmediatos. Ya eso genera un impacto en este individuo y de eso es lo que hemos hablado estos días. Ahora, ese microsistema a la vez está contenido en algo más grande, que es un mesosistema. Y entonces allí ya se dan conexiones entre los entornos. Por ejemplo, la conexión que hay entre la familia y el colegio. De allí que sin que nos demos cuenta el niño está aprendiendo a entender el mundo. Y cuando el colegio no logra tener una comunicación directa con los padres, el niño está aprendiendo que pues eso como que no es un tema tan importante, como que no es necesario, no es fundamental para el desarrollo y sin darnos cuenta está generando un patrón de cómo podría llegar a ser padre en el futuro, ¿sí? De ahí lo aprende ya sea que el colegio no se interese en generar esa conexión o que sea la familia quien diga, "Ay, esa pérdida de tiempo, esas reuniones de padres, esas jornadas que se inventan y los niños están allí encontrando significados y aprendiendo por imitación para cosas muy en el futuro, pero que sí o sí van a darse en algún momento de su vida. Ahora, ese mesosistema está contenido por un exosistema. Y entonces, el exosistema son entornos indirectos, pero que sí afectan a este niño, a este individuo. Por ejemplo, el trabajo de sus padres. Entonces, el niño tal vez nunca tenga que ver nada con el jefe, pero sí lo impacta que el jefe, por ejemplo, deje a su padre trabajando más tiempo del que corresponde, que lo llene de trabajo. Eso sí impacta al niño, porque aleja al padre de su hijo. Entonces, sin que se tengan una conexión directa, el niño sí se impacta por las decisiones de ese exosistema. Entonces, eh, nuevamente se da un vínculo de aprendizaje indirecto, pero se está depositando una información. Del macrosistema, que es algo aún más grande, que envuelve a los otros sistemas, el niño está aprendiendo valores sociales y culturales, que puede ser justamente la sociedad que encuentra interactuando en su país, en la comunidad más grande. Entonces, estas leyes, estas políticas que ahora cada vez por la divulgación en medios masivos de comunicación, los niños ya escuchan. Si antes era más difícil que los niños se enteraran de política, aunque también lo hacían de otra manera y es pues las guerras, ¿cierto? Eh, estos problemas entre familia por las resoluciones políticas y ahí se van creando un montón de significados también y en realidad está moldeando a este individuo. Y ya un sistema mucho más grande que lo contiene todo es el cronosistema, que son los cambios que se van dando a lo largo del tiempo. Y el niño está muy separado en espacio-tiempo de todos los eventos del pasado, pero esos aún se mantienen muy vigentes gracias a lo que estamos viviendo en este momento. El niño no hace la conexión, pero sí está ocurriendo. Entonces, ¿por qué esto tiene que ver con los arquetipos? ¿Sí? Porque los arquetipos se han mantenido gracias a que el cronosistema es el sistema que lo está conteniendo todo. Entonces, en los tiempos de los emperadores, ¿sí? También se temía a la figura de un monstruo, por ejemplo, ¿sí? O un diablo.
al día de hoy también. ¿Sí? Sigue habiendo ese arquetipo y sigue generando eh, comportamientos en los individuos. Por eso es un tema tan importante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no, la conciencia de este esquema nos puede llevar a enfocarnos en la consolidación de ese vínculo seguro? Porque si bien es cierto que no vamos a poder proteger el niño de todo esto, cierto que estamos contenidos en muchos sistemas, pues que nosotros estemos enfocados en que dentro de todo eso, mi conquista es el vínculo seguro, pues va a ser ya muy favorable, es una decisión favorable para lo que este niño va a desarrollar. Ujú. Vamos ahora a mirar eh, los arquetipos familiares para luego llegar a los arquetipos infantiles, porque pues claramente los arquetipos familiares como que son un sistema que contiene al individuo, como lo vimos anteriormente. Entonces, yo seleccioné un video muy interesante de un psicólogo, conferencista que me gusta mucho cómo expresa temas complejos de una manera muy sencilla y muy clara. Pero entonces quiero que le saquemos el máximo provecho y por eso la invitación es a que hagamos el trabajo estructurado. Entonces, antes de empezar a ver el video, la idea es que todos tengamos a la mano una hoja blanca. Yo ya la tengo acá. Una hojita blanca que podamos dividir en cuatro partes y que tengamos allí, pueden ser lapicitos, esfero, marcadores, el material de escritura que tengamos más a la mano. Que nos demos la oportunidad de hacer el ejercicio, porque acá, digamos que la fuerza del grupo nos enfoca y nos ayuda a concretar. Si solamente lo vemos y dejamos todo así como en el aire y no lo llevamos a la materia, es más posible que el cerebro lo olvide porque no va a hacer conexiones. ¿Sí? Entonces, como que aprovechemos que estamos aquí reunidos y que compartamos el ejercicio conjuntamente. Entonces, en este momento, por favor, muéstrenme una manita, un dedito arriba, si ya tienen allí el material con el que vamos a empezar a aprender. Mientras tanto, mientras ustedes traen su hojita y sus materiales de escritura, voy a leer a Jubitsa. Dice, a través de la observación en las diferentes actividades que el niño realiza, podemos apreciar sus individualidades. Eso ya lo había leído. La fenomenología es una gran herramienta que nos amplía la manera de cómo vemos al mundo y lo entendemos con mayor claridad. Así es. Genial. Y Gromaira nos ganó a todos en avisarnos que está preparada. Esa es la actitud, me gusta. Entonces, ¿quién más dijo que está listo? Gromaira está lista. Bien. Y no tengo ninguna otra manita. Confío en que ya están listos. Erika, lista. Muy bien. A ver. Mm, mm. Bueno, aparte de tener la hojita, si me siguieron ahí en la presentación, listo, ya te digo. El psicólogo que vamos a ver ahorita se llama Mario Guerra, ¿sí? Es mexicano, tiene un trabajo muy interesante porque como casi todos los que nos metemos en estos temas estamos sanando nosotros mismos. Nos pasan los maestros también.
Entonces, sí, tienes razón, Margot. Ya voy a contarles lo que hay que hacer en la hoja. Entonces, vamos a hacer una división de 4 partes. Yo la hice con un doblez, pero si ustedes quieren pueden trazar las líneas. Vamos a dividirla en 4 y en cada una de las secciones vamos a escribir un título que es, en una de ellas, juego. Ese es el título de esa cajita. En la siguiente cajita que nos quedó, vamos a colocar emoción. En la tercera cajita vamos a poner revelación. Y en la cuarta vamos a colocar símbolo. ¿Ya? ¿Todos lo tienen? Y entonces, eso es lo que les proponía hacer antes del video. Ahora, durante el video, vamos a estar teniendo una escucha activa, porque como la idea es que le saquemos el provecho a que estamos aquí en comunidad, ¿cierto? Entonces, no va a ser lo mismo que lo vean solos, que lo vean aquí dentro del marco de un ejercicio con un propósito, con una intencionalidad. Entonces, la idea es que en la escucha del video de lo que nos va contando Mario en su podcast, nosotros vayamos hallando las conexiones de lo que él está diciendo, que se trata de los arquetipos familiares, pero que nosotros veamos, "Oh, esto que está diciendo como que tiene que ver con juego". Puedes escribir una palabra, una frase, hacer un simbolito que represente y que te recuerde, esta parte que él dijo se conecta con juego, esta parte se conecta con emoción. Ahora, en la palabra revelación, ¿qué es lo que va? ¿Qué de lo que dijo para ti es un wow? Yo no me había dado cuenta de esto, ¿sí? Y me está pasando, por ejemplo, en mi vida, con mi hijo, con mi familia, o en mi interior, está pasando eso que él dijo. Entonces, lo anoto ahí como una revelación, ¿sí? Y con el símbolo también, cualquier alusión que él haga, y hay que estar atentos porque hay que buscar con curiosidad en dónde eso que él dice puede conectarse con estos cuatro titulitos. ¿Estamos listos? ¿Hay preguntas sobre la metodología? Lista. A ver, que me confirme alguien más y arrancamos. Aquí estoy con ustedes de nuevo. Y entonces, después de este momento de encuentro con el experto, es el momento de las revelaciones. Entonces, revisen un momento si lograron llenar sus cajitas. Primero que todo, revisen qué tan retador fue. ¿Fue difícil encontrar con qué llenar cada espacio? ¿Hay alguien que diga, no, estoy perdido, no entiendo qué hay que hacer? Todo eso sirve. Ya saben que tenemos libertad de expresión. Y quien ya esté listo con su matriz de 4 elementos, me gustaría que nos compartiera un poquito, que nos contara un poco de lo que obtuvo y que lo haga aquí a viva voz a través de el micrófono abierto. Avísenme quién quiere compartirnos. Si estaba perdida, Romaira. Sí, sí, yo sé que era un poquito desafiante, porque a veces el conectar cosas que aparentemente no tienen mucha relación, mucha vinculación, le genera desafío al cerebro. Pero este es un ejercicio de flexibilidad, flexibilidad cognitiva, justamente. Entonces, vamos ayudándonos. Si alguien lo tiene completo, que haya escrito en las 4 cajitas algo. Si yo atendí algo y me perdí, solo me di cuenta de la revelación y la emoción. Nos sirve como punto de partida. ¿Te animas, Ramaira? Te abro el micrófono. Dime por acá, ¿sí? Y compartimos esas 2 que lograste. Ahí te envié la solicitud. Listo.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho muy bien. Ok, bueno, cuando estaba hablando de revelación, pensé en la parte que lo uno con la emoción, que siempre he sido como la más bochinchera y alegre, como para calmar las cosas en la casa, por decirlo de alguna forma. Y también me he considerado la oveja negra de la familia, porque siempre estoy rompiendo los patrones y no estoy de acuerdo con cosas familiares que, bueno, he dejado de hacer. Y cuando lo vinculaste con la emoción, ¿con qué emociones te encontraste? Con la parte en que él explicaba de que cuando no había afecto, yo hacía como que, porque me estoy yendo también a la niña, ¿ok? Sí. Em, este, siempre buscaba como que hacer reír a la gente y echar chistes. Bueno, todavía soy así bastante Pero alegre, pues. el punto aquí es, cuando tú ejerces el arquetipo del bufón, ¿qué Ajá. sientes? ¿Te sientes tranquila? ¿Te sientes enérgica? ¿Te sientes feliz? ¿O realmente te cansa? ¿Cómo estás leyendo eso en tu cuerpo? Bueno, sí me siento feliz, pero escuchando tantas cosas me doy cuenta de que hay una reacción, o sea, lo hacía por algo, por decirlo de alguna forma, En realidad, tú o lo hago por algo. puedes identificar que te sale mucho cuando hay tensión en el ambiente. ¿Si lo has identificado así? Sí, sí, sí. Claro, y entonces ahí es donde conectamos con, oye, esto duele que yo tenga que interpretar este rol para disipar un poco la tensión de esto que duele. Entonces, Exacto. el punto de revelación para ti es ese, ¿no? Si es hora de actualizar tu rol, ¿sí? Sin que eso signifique que voy a dejar de ser el alma de la fiesta, porque claramente pues lo has venido ejerciendo desde hace mucho tiempo, pero es... ¿Y qué Ajá. tal si deja de existir ese rol? ¿Será que alguien más lo toma? ¿Y será que yo puedo jugar a interpretar otro rol? ¿Sí? En esa experimentación es donde está el crecimiento. Entonces, muy interesante. A mí también me empezó a salir mucho primero desde la revelación, cuando lo vi, y obviamente desde la emoción. El juego y el símbolo, ahí está un poquito más difícil, pero vamos a tratar de buscarlo entre todos. Vale, gracias, Mayra. Gracias. Bien. Vamos aquí a hablar con Juditza. Ahí te estoy activando tu micrófono. Buenas noches. Hola. Esta- Sí, yo también al comienzo, más que todo, bueno, iba escuchando el video y iba saliendo como que la revelación, ¿no? Y ahí comencé como que a apuntar cosas que yo veía a toda en mi familia, ¿no? Como que, cuál era mi papel en la familia, ¿no? Y bueno, pero me di cuenta que eran varias cosas. En realidad no tengo uno solo. ¿No? Sino que ¿Verdad? hay varias cosas, pero que digamos que el que más resalta sí digamos, la que de alguna manera trata de mediar, pero de una manera divertida, no una manera seria, ¿no? Sino siempre de una manera amena, en la cual la otra persona se pueda sentir bien, la manera como le estoy diciendo las cosas para que no sienta que le estoy agrediendo o yéndome contra su voluntad, ¿no? Por Ujú. ahí fui. Y eso me causó pues una emoción de alivio, de tranquilidad, de que me nace de manera espontánea, que no es que yo estoy preparándolo de hacer así, sino que simplemente me nace, Así es ¿no? el arquetipo, sí. No es Y, consciente, es ajá, inconsciente. y como juego, bueno, como comenzó a hablar sobre el tema de, al final, como actividades, ¿no? De hacer representaciones frente al juego, frente al espejo, ¿no? Y de repente asumiendo otro tipo de arquetipos, otro tipo de roles, y cómo me sentiría haciéndolo también, ¿no? Era un poco por ahí, ¿no? Eh, Y bueno, más que un símbolo así como de algo, hice un dibujito de un corazón, no sé si se logra ver. Ahí. Concido con una alita o Sí, como una capa. una ¿No? Como que capa, tal, fluye, como el alegre, héroe. fluye. ¿No? Y eso fue. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Es muy valioso que aporten esas opiniones porque eso va detonando también como en otros las ideas, la construcción, ¿no?
Kubica estaba hablándonos de algo ya muy concreto sobre el juego en relación con los arquetipos, ¿no? Porque toda la parte que hablamos en las dos primeras sesiones sobre el juego estaba enfocado sobre todo en cómo se podía ir generando. A ver, esperen un momento que aquí. Eso. Cómo se podía ir generando eh, esa estructura cerebral potenciada en cada etapa del desarrollo. Pero ahora estamos viendo que desde el juego también podemos ir gestionando toda, toda una, como un laboratorio emocional que va también posicionando a ese ser humano dentro de esa individuación que está logrando, pero lo vamos enriqueciendo simplemente con una propuesta de teatralidad, porque ese es el potencial de los arquetipos, ¿no? Que desde el teatro entonces nosotros podamos como maestros y como padres empezar a tocar ya el alma, ¿no? Esa parte espiritual que sabemos que la ciencia no nos lo ha mostrado, pero que todos sabemos que hay algo que nos anima ya profundamente. Entonces, imagínense dentro de nuestras aulas cómo desde nuestro papel de observantes ya podemos empezar a detectar ciertos roles que se van dando, que no necesariamente son los arquetipos que los niños tienen en su casa, porque claramente, como lo explicaba Mario, puede ser que alguien tenga un arquetipo en el trabajo y cumpla un arquetipo diferente en la casa, ¿sí? Y lo mismo pasa con los niños. Hay niños que la mamá dice, yo no puedo creer que él haga eso acá, en la casa no hace eso, ¿sí? Y es porque efectivamente estamos respondiendo a los entornos. Entonces, el entorno te va a invitar a ejercer un rol y tú siempre en tu autonomía vas a decidir si lo vas a interpretar o no. Y el maestro necesita tener esa sutileza de ver esos pequeños rasgos en el comportamiento y desde allí gestionar un poco el juego, ¿no? Entonces, quiero mostrarles a continuación una propuesta de unos arquetipos que se pueden dar en nuestras aulas de clase o en nuestra estructura familiar también. Sí, con los niños sucede lo mismo, en el aula se comporta distinto que en la casa. Así es. Sí, entonces uno como que no entiende eso, pero así funciona y entonces es un producto de investigación. Haremos acá, yo sé que está chiquitín un poco, pero se alcanza a leer. Igual yo se los voy a ir llevando de a poquitos. Entonces aquí hay una propuesta de 4 arquetipos infantiles y quiero que dentro de las comunidades en las que cada uno está acompañando infancia, comience a ponerle caritas como que, ay, este se parece a tal niño con el que interactúo, ¿no? Entonces son 4, como decía Mario, él puso 8, pero yo en términos infantiles estoy aquí proponiendo 4 que para mí son muy visibles en un aula. ¿No? Sí. Entonces, vamos viendo acá. Uf, el niño solar. Entonces, ahí Miguel ya nos estaba dando unas ayuditas previas. El sol. El sol, como arquetipo en la infancia, pues tiene una significación emocional que se caracteriza por lo alegre, porque es vital, optimista, como que siempre se ve muy confiado de sí mismo, proyecta en los demás una energía de expansión, como es la figura del Sol en el planeta Tierra. Entonces, son aquellos niños que siempre se ven vibrantes en la clase, ¿no? En las manifestaciones conductuales, su conducta siempre lo lleva a explorar, a escudriñar, a proponer cosas, profe, ¿y qué tal si? ¿Y por qué no hacemos tal cosa?
Sí, entonces es ese solecito que quiere brillar todo el tiempo diferente, liderar juegos, muestra curiosidad y deseo de aprender. Eh, ¿Cuál es la necesidad del niño que tiene el arquetipo del sol? Un reconocimiento, necesita un reconocimiento genuino. Esos niños brillan cuando los reconocen, porque pues de hecho ese es el rol que están ejerciendo, ¿cierto? Yo soy de impacto para la comunidad, yo necesito que me digan que soy importante, que si me ven, ¿sí? Es una necesidad. Yo no estoy diciendo que eso quiera decir que siempre tengo que concederle la satisfacción a esa necesidad, porque de hecho el rol del maestro, como les decía hace un rato, también es incomodar un poquito, ¿sí? Él, por supuesto que puede ser reconocido, pero no debe ser una actitud que se mantenga y que se sostenga, porque tenemos que darle la oportunidad de que interprete otros roles también, ¿sí? Entonces, eh, dentro de los juegos o de las clases, él siempre va a querer esos juegos que lo estimulan a crecer, a mostrarse aún más, a brillar, donde pueda desarrollar su creatividad, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra intervención, ya sea terapéutica o pedagógica, pues podemos implementar la posibilidad de juegos al aire libre, ¿sí? De retos físicos, de relevos, dinámicas en las que haya un líder que sea como un comandante, ¿cierto? Y ya sabemos quiénes son los que se van a proyectar de una vez en ese arquetipo, pero también sé que necesito ir haciendo esta rotación de roles y eso también me va a mostrar claramente una conducta en el niño que usualmente ejerce el rol. Y entonces ahí empieza una negociación y empieza una flexibilización. Ustedes, yo estoy segura que han tenido esa situación en la que cuando un niño no obtiene inmediatamente lo que necesita, entonces va a tener algún tipo de reacción. Algunos reaccionan de una manera mucho más agresiva, mucho más fuerte, otros comprenden rápidamente y ceden. Entonces ahí vamos obteniendo pistas de conocimiento de nuestros estudiantes. Bien. Eh, Me dice, yo tengo en mi mente un alumno que es solar. Claro que sí. Y a veces los niños que son de arquetipo solar eh, pueden llegar a ser muy inconvenientes para maestros que son amigos de lo estable, de lo que no cambie, de que no haya esos altibajos. Entonces ahí pueden empezar conflictos, ¿sí? Entonces, este niño es muy cansón, es demasiado intenso, ¿sí? Entonces el punto es comprender la naturaleza del otro, comprenderla, ver, ok, estás actuando desde un papel. Entonces yo no me voy a enganchar con el ser humano que está ahí. Entiendo que es un papel y que esos papeles, al ser simbólicos, ¿sí? Me están mostrando una comprensión de su realidad, un nivel de autoconocimiento, porque los niños solares, claro, cuidado, Erika, con el dedito que se te está dibujando aquí. Vale. Entonces, eso es importante. Los arquetipos siempre van a generar un conflicto, sobre todo cuando te trato de sacar de ese error en el que ya estás acomodado, ¿vale? Entonces, esa es la tarea del maestro también, saber equilibrar estos espacios de tensión por el influjo de estos arquetipos. Mm. Sí. El niño lunar es otro arquetipo que en su descripción emocional luce muy sensible, introspectivo, o sea que tiende a ser más silencioso porque siempre está en su mundo interno. Eso le permite ser empático, porque como ha estado mucho tiempo en introspección, entonces su sistema nervioso ventral tiende a estar muy disponible para la relación con el otro. Necesita sentir seguridad antes de abrirse. Entonces, a su vez, para que él abra todo ese mundo interno, primero va a tantear un poco el ambiente, los roles de los demás, y es pues muy usual
que estos dos arquetipos sean una contraposición y entonces puede ser que a la vez alguno comience a ejercer de villano y el otro de víctima, ¿sí? Entonces, aquí es donde está el juego de la vida. La vida misma es un juego y a veces nosotros como que olvidamos que esto son simplemente caretas, papeles que estamos actuando dentro de esta gran obra que se llama vida. Y entonces lo importante es que queramos conocer el guión, no solamente ver aquí la escena actuada, sino ir más allá y descubrir ese guión. Las manifestaciones conductuales de un niño lunar son preferir la observación antes que participar, son muy cautelosos, disfrutar de actividades que son más tranquilas o en las que necesitan hacer uso de los símbolos, entonces disfrutan mucho de las notas musicales, de los colores, de las figuras de fantasía. ¿No? Tienen un fuerte vínculo con sus figuras protectoras, entonces tienden a confiar bastante en el adulto, por eso es tan delicado cuando se encuentran con adultos que no están desde su regulación emocional, los impacta fuertemente. En sus necesidades principales, pues claramente ellos necesitan un entorno seguro, rutinas claras, espacios tranquilos para expresarse. Entonces, ¿cuál es el punto de crecimiento para este niño? ¿Sí? Si él siempre necesita seguridad, rutinas, espacios tranquilos, pues de vez en cuando puedo ofrecerle un cambio de rutina. De vez en cuando puedo ofrecerle eh, un espacio un poco más convulso para expresarse, ¿sí? Es simplemente retar también esa estabilidad en la que tiende a estar, ¿sí? Obviamente con responsabilidad, ¿sí? No se trata tampoco de llevar a los niños a un choque, pero sí proponer un poquito, es como el antídoto, ¿no? Todo puede llegar a ser un veneno, pero a la vez puede llegar a ser un antídoto en su justa medida. Entonces no nos radicalizamos. Ese es el gran secreto del juego, no ser radicales. Y en cuanto a la intervención que podríamos hacer, claramente desde el arquetipo lunar, pues son los cuentos de lectura compartida, los juegos de mesa colaborativos, actividades sensoriales suaves en las que juegan con arena, con plastilina, con agua. Por eso es importante también, a veces nos reunimos en gran grupo para jugar todos a lo mismo, que igual cada experiencia va a ser vivida de manera diferente, pero es importante también generar unos centros de interés y ver cómo las elecciones siempre empiezan a manifestarse ya hacia la quietud, la estabilidad, entonces como yo ofrezco también esa posibilidad de movámonos de centros de intereses, ¿sí? Y tenemos al niño mago o al niño mágico, que es imaginativo, intuitivo, soñador, ve el mundo desde la fantasía y la metáfora. Me recuerda mucho a un niño alguna vez, hace unos años, que se negaba a irse, a salir de casa con su ropita y él quería salirse siempre vestido de su superhéroe que estaba, con el que estaba conectado en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Ahí tenemos que hacer la mediación. Sabemos que está interpretando el rol de esta fantasía, de este soñador, ¿no? Pero siempre tenemos que llegar a acuerdos porque igual estamos interactuando en comunidades, hay unas normas externas, ya lo vimos en los sistemas. Vamos aprendiendo también a corregularnos dentro de los sistemas que nos contienen. Entonces, no es que el niño imponga su arquetipo, sino que yo le permito que viva su arquetipo, pero también le permito que viva otros. Inventa historias, las manifestaciones conductuales. Es un niño que inventa historias, usa objetos de forma creativa, disfruta del juego simbólico y de los disfraces. En cuanto a sus necesidades, necesita que le validen ese mundo imaginario. Sí, que él necesita que le digan, sí, tú eres Spider-Man, sí, tú tienes superpoderes. Él lo necesita, ¿cierto? Desde su ego necesita eso. Pero el mundo es de comprensión de que no todas estas necesidades pueden ser validadas por otro, sino que yo también puedo flexibilizarme.
materiales para crear, libertad para explorar roles. En la intervención pedagógica o terapéutica, el teatro de títeres, las cajas de disfraces, la creación de historias colectivas, todas las manifestaciones artísticas con materiales variados. Y tenemos el último arquetipo, que es el del niño herido. Este niño herido, en su manifestación emocional, pues claramente se ve muy claramente su expresión de miedo, de tristeza, inseguridad. Puede sentirse rechazado, poco visto, se queja mucho, manifiesta siempre síntomas de enfermedad o de debilidad, ¿no? Y fíjense que sin decir que claramente los cuerpos tienen estas experiencias de enfermedad, ¿sí? También tenemos que considerar que es un rol que se empieza a crear dentro del sistema porque obtiene unos beneficios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué necesita este niño? Pues una escucha empática, que lo contengan emocionalmente, que siempre tenga entornos predecibles y muy afectivos. ¿Sí? Eso es lo que siempre está demandando. Pero la tarea del maestro y de los padres es hacer una corregulación, porque si no va a ser la víctima, el arquetipo de víctima en su adultez. Entonces la idea es equilibrar. Eh, ¿cómo se ve la conducta de este niño? Evita el contacto, busca atención de manera intensa, reacciona con rabia o con retraimiento ante los conflictos. En cuanto a nuestra intervención, entonces podemos ofrecerle al niño que ejerza este rol juegos de vinculación por parejas o grupos pequeños, actividades artísticas para expresar emociones, ejercicios de respiración y relajación guiada. Estos ejercicios igual sirven a todos los niños, pero cuando los miramos desde el arquetipo, ¿cierto? Sabemos que hay los que están metidos en el papel, lo van a necesitar con mayor intensidad, ¿no? Entonces hay que darles esas herramientas mientras luego logran transitar a algún otro arquetipo. Bien. ¿Tienen algún comentario sobre estos arquetipos que acabo de mencionar? De repente ustedes cuando viajan a su infancia logran ver cuál de esos arquetipos fueron los que más se manifestaron. Yo, por ejemplo, he identificado mucho que durante la infancia jugué mucho el rol de pacificadora, ¿sí? Y entonces medié entre papá y mamá para que no se pelearan, para que no se distanciaran. Entonces siempre trataba de hacer hasta lo imposible por complacer al uno y al otro. Y entonces mientras existió ese arquetipo, pues por supuesto que cada uno de ellos tenía que seguir ejerciendo el rol que estaba ejerciendo en la familia, es lo que decía Mario, ¿no? Entonces se hace por costumbre, se hace por amor, bueno, cada historia personal da unas razones. Pero entonces, ¿yo en qué momento siento que vine a ser consciente? Bueno, no consciente como tal, porque hasta ahora es que estoy diciendo, wow, pacificadora, pero sí empecé a sentir como unas pistas de que estaba ejerciendo algo que ya no me gustaba, que ya me superaba, ¿sí? Fue cuando me hice maestra. Entonces, el rol de maestro, ese es un arquetipo, ¿cierto? De un sabio que enseña, que tiene mucho, pero usualmente cuando vivimos durante mucho tiempo en ese rol de maestro, que igual siendo maestro puedo con conocimiento cambiar mi rol y decir, bueno, voy a explorar este otro. Pero usualmente nos quedamos en ese rol y empezamos a ser maestros de todo el mundo, hasta de mi pareja, de mis hijos, de mi jefe, y entonces me meto en ese rol y comienzo a sobrecargarme, ¿no? Entonces,
cuando fui maestra, gracias a que ahí pude empezar a jugar y a divertirme y a conectar con una parte de mí que no se había desarrollado, entonces le saqué mucho beneficio y dije, "Mm, aquí hay mucho que aprender, ¿sí? Y aquí hay mucho que sanar. Entonces, no hay remordimiento, no hay culpabilización para nada, pero sí hay un reconocimiento de una parte de mí que tal vez no conocía. Entonces, eso siempre es un logro, un crecimiento. A ver, ¿qué me comentan por acá? Mm, Juitza, una niña lunar. Ujú. Y como tú lo decías, ¿no? No es que uno sea un rol específicamente, puede haber una mezcla de muchos, pero el punto de luz aquí es cómo te está haciendo sentir el rol que estás ejerciendo. Y ya casi que para hacer nuestro cierre, importantísimo, qué tipo de rol o de arquetipo estoy ejerciendo desde mi labor como cuidador, acompañante, facilitador de procesos educativos. ¿Desde dónde estoy ejerciendo mi rol? Esa es una tarea muy grande que es nuestra responsabilidad, justamente porque para poder desarrollar toda esta teoría que estamos viendo acá, necesitamos tener definido eso en nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿estoy siendo una maestra salvadora o estaré siendo una maestra pacificadora o una maestra víctima? Puede ser. Sí, entonces soy la que me quejo de mi rector, me quejo de los niños, me quejo de los padres, todo es, todo es negativo, ¿sí? Entonces hacer ese ejercicio de autorreflexión es muy liberador y es potenciador para esos niños que tienes a tu cargo. Yo quiero adicional a esta propuesta que les estoy diciendo de cuestionarse sobre el rol desde cual ejercen la docencia o la paternidad y la maternidad. Quisiera que empezáramos a generar una tareita como para evaluar lo que hemos ido introduciendo durante estos 3 días. Y es que trabajemos en crear un mapa simbólico, ¿sí? De emociones infantiles. Sobre todo que desde nuestra experiencia podamos reconocer esas emociones que son difíciles de reconocer en la infancia, ¿sí? Creo que en la primera sesión hablamos, o en la segunda, sobre que para un niño es muy difícil entender a veces que lo que tiene es tristeza, ¿sí? O que lo que tiene es cansancio, ¿sí? Y mucho más complejo cuando la madre no puede reconocer realmente cuál es la emoción que está tratando de expresar, pero que no logra expresarla porque no sabe el nombre, porque no sabe cómo se está sintiendo en su cuerpo, no identifica en qué parte del cuerpo está enviando señales, ¿sí? Entonces, que empecemos a hacer como ese mapeo, a ver, emociones infantiles, ¿cuál sería una muy difícil de reconocer? Y que cuando la tengamos sobre la cual queremos trabajar, empecemos a proponer un recurso corporal de regulación. ¿De dónde sacamos ese recurso corporal de regulación? ¿Se acuerdan la tablita en la que trabajamos estrategias de corregulación para cada sistema? Entonces, ¿qué calma el sistema de amenaza o huida, que es el simpático? ¿Sí? ¿Qué le lleva a la calma, a la regulación? ¿O cuál estrategia favorece la, la manifestación de un sistema ventral, sistema nervioso ventral, esta parte de la empatía, ¿no? En el caso del sistema nervioso dorsal, ¿sí? Que es el del congelamiento, la parálisis, ¿cómo puedo yo ayudar a regular en un estado nervioso como ese? Y empezar a proponer un juego que favorezca ese tipo de conexión. Aquí hemos hablado de algunos ejemplos, pero siempre es muy bueno que creemos también desde nuestra individualidad, ¿sí? Igualmente un gesto de acompañamiento adulto, ¿sí? Entonces, desde mi regulación como adulto, ¿cómo puedo acompañar una emoción muy puntual? La idea es que lo hagamos de una forma creativa, ¿sí? Entonces, aquí encontramos un ejemplo. A ver si lo puedo agrandar un poquito.
Es un mapa, ¿sí? Pero pues tiene la forma de un corazoncito y lo que se ve ahí es, hay territorio de la tierra de la tristeza y allí está ubicado el bosque de la ansiedad. Y también tenemos la tierra de la ira y allí está la arboleda de la frustración, el volcán de la amenaza, ¿sí? Está el lago de la decepción, el golfo deprimido, la puerta de la crítica, bueno, y hay como una oferta de muchos estados emocionales. Entonces es como que se ideen ustedes un mapita en el que podamos darle lugar a ciertos lugares de emocionalidad y que vayamos pensando en esto que les dije, ¿no? De añadir unas simbologías claves, miren, usar iconos de islas, montañas, ríos muy a propósito de los símbolos, y ahí estamos trabajando de manera simbólica. Añadir una guía de textos, títulos sugeridos como la Isla de la Alegría, el Volcán del Miedo, el Puente del Abrazo Seguro. Hay una pista de acompañamiento como una vinculación segura. Y claro, hacer unas reflexiones al respecto en donde hagan sus propuestas desde su ser en reconocimiento de cuál es el arquetipo que quieren ustedes interpretar en este momento, entonces cuál sería un gesto seguro desde su arquetipo. Voy a leer aquí el último comentario. Rosemary, ve esto una herramienta muy representativa, así es, y que lo podemos hacer e incluso tenerlo en un lugar muy especial para poder hacer conciencia de esto que ustedes están haciendo en esta formación, ¿no? Y es darle lugar a un tema que ya no es simplemente una tendencia, sino una gran necesidad, el desarrollo socioemocional de los niños, pero que para eso necesitamos una regulación emocional de los adultos. Mm, si no hay preguntas, si no hay más comentarios, entonces podemos ya ir cerrando nuestra sesión de hoy. Les agradezco mucho siempre su atención, su buena disposición. Los que han estado desde el arquetipo más silencioso igual son bienvenidos y espero que esta información también esté dejando una semilla linda allá en los corazones y en los lugares en donde ustedes van a sembrar toda esta información. Entonces les deseo un feliz descanso. No sé si Dina quieres pronto decirles algo más antes de que se cierre. Ah, pues no, creo que no, pues em, pues darle gracias a todos por haber estado con nosotros, por haber dedicado este tiempo y pues espero que les haya gustado mucho la clase. Sale, No hay problema. tranquila. Bueno, de verdad espero que les haya gustado mucho la clase. Sé que vienen muy motivados para aprender. Es un tema bastante eh, complejo por un lado y importante, tanto a nivel, digo que personal, para tu familia, para ti, para aplicarlo, como a nivel profesional también. Entonces, espero que de verdad lo aprovechen muchísimo, ¿vale? Y pues recordarles que la corporación pues les da estos espacios para que ustedes pues puedan adquirir estos conocimientos y demás, y que también las personas que deseen hacer y apoyarnos y hacer el apoyo, el aporte, pues no, pues lo pueden hacer, ¿vale? Eh, pues me escriben, yo los acompaño en todo el proceso para que obtengan su certificado, para que pues puedan tener ese soporte, ¿verdad? De lo visto en las clases y demás. Sé que les va a servir de mucho su vida profesional. Entonces, pues, estoy atenta en los grupos, por el privado, me pueden escribir y yo los acompaño en todo el proceso, ¿vale? Entonces, que pasen una excelente noche, que descansen y mañana nuevamente los espero a todos por acá.
Ya mañana sería la cuarta clase, ¿vale? Ya estamos en este proceso. Los invito a terminarlo, ¿vale? Para tener todos los conocimientos. Y de verdad, pues, los espero mañana a todos. Muy buenas noches, que tengan un grandioso descanso.